Por hoy no va a ser el alimento que pensamos, no va a ser precisamente el alimento físico, pero sí vamos a alimentarnos bastante desde el punto de vista espiritual. Como bien dijiste, el nombre de la predicación es una receta infalible y vamos a trabajar precisamente con relación a lo que el Señor realmente quiere, lo que el Señor realmente espera de nosotros y obviamente poder entender un componente importante dentro de esa receta. Entonces, para que podamos dar inicio, los voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado y buen Señor, te agradecemos infinitamente, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos, porque nos has dado este santo sábado para que tengamos memoria, Señor, de que tú eres nuestro santo creador, de que gracias a ti, amado Padre, tenemos la maravillosa oportunidad de existir y que en este momento tú estás con cada uno de nosotros, amado Padre. Queremos suplicarte que tú nos acompañes en este tema y que el día de hoy podamos entender cuál es ese componente, cuál es ese ingrediente, Señor, que hace infalible la receta, que podamos entender que realmente, Señor, tú nos has puesto aquí con un maravilloso propósito. Entonces te pido, Señor, que nos acompañes y que al abrir tu palabra encontremos allí lo que tú quieres decir para cada uno de nuestros corazones, pero sobre todo que la palabra nos llene de gozo, nos llene de alegría y de esperanza, amado Señor. Te lo agradezco y te lo pido todo en el sagrado, santo y buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a dar inicio. Voy a compartirles pantalla. Permítanme. Me confirman por favor que puedan verla. Voy a hacer una modificación aquí. Vale. Permítame un segundo que el computador me deje modificar. Están viendo la pantalla completa porque me aparece a mí dividida aquí en el computador. No sé muy bien por qué. Si le das presentación, tal vez no te la da. Sí, Seba, si quieres, antes de que uno le da como F5 para publicarla, ahí hay un modo que dices que modo presentador. Creo que es desactivarlo para que ya te quede en, antes de ponerla. Si quieres, puedes cerrarla. Ok, Eso, ahí espérenme. en vista, debe ser, ¿Lista? que a mí también me ha pasado eso. Eso, ahí quítale, o en presentación de diapositivas, uno le quita en no ver, porque te está apareciendo como el modo. Ese, mira, usa vista moderador. Aquí está a mano derecha, está chuleadito. Quítale eso. Listo. Exacto. Si le das F5, ya, bueno, o presentación, ya va a aparecer pantalla completa. Listo, genial. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahora sí iniciamos. Entonces, como les decía, básicamente se llama así una receta infalible, el componente perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un análisis de una receta,
pero esa receta no va a ser una receta convencional, o al menos va a tener un ingrediente especial, que es lo que realmente el Señor quiere que nosotros podamos entender en esta mañana. Entonces, voy a arrancar por hacerles una pregunta. Normalmente, cuando comparto temas, me gusta todo, digamos, el modelo de estudio. Entonces, tiendo a hacer preguntas. Por ende, si de pronto alguno quiere contestar, simplemente abran sus micrófonos y responden. Me gustaría que me dijeran qué ven en la pantalla. Un colador. Un colador. Un colador. Perfecto, pero ese colador parece no ser un colador normal. Es decir, parece que sus fibras fueran un poco diferentes. Entonces, no sé si alguien conoce un nombre más específico para ese tipo de colador. Se me olvida el ¿No? nombre, pero son más que se usan para cernir de una forma más efectiva. Es un tamizador. Ok. Un tamizador, excelente. Tamizador, Excelente, exacto. muchas gracias. Entonces, tenemos aquí un tamizador y como nos mencionaba nuestra hermana, se utiliza básicamente para cernir, digamos que elementos con mayor precisión. Entonces, normalmente lo que nosotros cernimos es cualquier tipo de polvo, cualquier tipo de harina, con el objetivo de generarle una textura diferente, pero también de obtener un resultado, y es lo que queda arriba. Eso que queda arriba, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llaman ustedes? Los residuos, poco sólidos. Ok, ok, residuos sólidos, ¿qué más? Según lo que se cierne, algunas veces uno lo llama frecho, según lo que se cierne. Ok, perfecto. Esa palabra me gusta bastante, el afrecho. Entonces, nosotros tenemos siempre este resultado que queda en la parte de arriba, pero a la luz de la Biblia este resultado tiene un nombre diferente y es remanente. El Señor nos ha dado a través de la misma Biblia una palabra muy importante y es remanente. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra remanente es la parte que queda de algo. Y normalmente, como lo mencionábamos antes, nosotros relacionamos mucho esta palabra con algo que sobra o con algo que yo ya no voy a utilizar. Pero en el caso de la palabra del Señor, para nosotros es fundamental entender el remanente. Entonces me gustaría invitarlos a que vayamos a nuestro primer texto, que lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 5. El que lo tenga, por favor, abre su micrófono y lo lee. Así también en este tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia. Muy bien. Entonces nos da una característica especial y es que nos dice que ese remanente ha sido elegido por gracia. Por ende, nosotros en esa imagen podemos entender que ese tamizador, que ese colador se llama gracia, que el Señor ha escogido un remanente especial, un grupo especial, lo ha seleccionado, ha cernido y lo ha seleccionado teniendo en cuenta precisamente algunos elementos importantes que tiene ese remanente. Entonces, lo que quiero que analicemos en esta mañana básicamente va a ser este componente que es lo que realmente va a guiarnos a nosotros a poder encontrar una receta infalible. Vamos entonces a mirar cuál es el valor nutricional del remanente. Siempre que nosotros estamos en clases de nutrición, estamos en clases de salud, normalmente hacemos esos análisis. ¿Cuál es el valor nutricional? ¿Qué tiene? ¿Para qué sirve? Y entonces eso va a ser en parte lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, para que podamos entender cuál es el valor nutricional de este remanente. ¿Lo tenemos? Voy a leerlo.
Dice así, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, este remanente, este afrecho, como mencionábamos anteriormente, tiene un componente especial y es que está conformado básicamente por dos propiedades nutricionales. La primera es un mineral que hace referencia a los mandamientos de Dios y la segunda es un carbohidrato que hace referencia a la fe de Jesús. Entonces, vamos a mirar con mayor detalle estas dos propiedades con el objetivo de que nosotros entendamos si en este momento hacemos parte de esa composición perfecta, de ese ingrediente que el Señor ha anunciado en su palabra y del cual obviamente nosotros deberíamos ser parte. Entonces, vamos a arrancar por analizar precisamente el mineral, el guardar los mandamientos. Vamos a arrancar, pues, por el principio. ¿Cómo se obtiene el mineral? Normalmente yo necesito saber cómo obtenerlo y no, lo que tiendo a hacer es consumir ese tipo de alimentos o de pronto hacer algunas prácticas que me lleven a obtener ese mineral. Para poder entender esto, vamos a ir al libro de Juan. Juan capítulo 14 y vamos a leer los versículos 15 y 21. Entonces, la persona que lo encuentre, por favor, abra su micrófono y lo lee. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis guardáis mis mandamientos, y 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermana. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es la forma en la que yo puedo obtener el mineral de guardar los mandamientos, conforme al texto que acabamos de leer? Amor. Perfecto. Entonces, la clave para poder acercarme a este mineral, para poder tenerlo, para poder obtenerlo, es el amor. Únicamente a través del amor yo puedo ser obediente. Muchas personas a veces encuentran motores diferentes. Entonces, el miedo o simplemente el gusto por seguir la ley, pero no nos damos cuenta que a veces dejamos de lado el amor y el amor es la motivación más grande que tiene este mundo. Es decir, Cristo nos ha dicho que su carácter es amor, por ende esa debe ser nuestra motivación. Pero también vamos a mirar algunas de las características que tiene este mineral, con el objetivo de que podamos entender lo que este mineral desarrolla en nuestras vidas. Entonces, la primera característica de un mineral normal es que es sólido y homogéneo. Entonces, vamos a mirar si realmente los mandamientos o el guardar los mandamientos cumple con esta característica para poder ser un mineral. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos, capítulo 1, vamos a leer el versículo 16. Dice así: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. La palabra de Dios tiene algo muy importante y a mí este texto me fascina porque el día que logré entenderlo, me di cuenta de que realmente la palabra del Señor es sólida. En este texto tenemos una palabra muy importante y es que nos dice que es poder de Dios, pero esa palabra originalmente en el griego significa dinamita, viene de la palabra dínamos en el griego. Por ende, lo que nos dice es que la palabra del Señor es sólida, pero también es explosiva. La palabra del Señor tiene la capacidad de romper paredes, la palabra del Señor tiene la capacidad de sobrepasar ese tipo de fronteras y por eso mismo lo que genera, el resultado que genera es una solidez en nuestro carácter, una solidez en nuestro corazón, en nuestra forma de actuar. Y de la misma manera es homogénea, porque ella no es únicamente para un grupo selecto de personas, sino que está dada para absolutamente todos. Vamos a mirar la segunda característica. Nos dice que se forma de manera natural. Vamos a mirar si la palabra de Dios coincide con esta característica. Para eso vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18.
Quien lo tenga, por favor, abre su micrófono. Yo lo tengo. Listo. Dice, eh, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muchas gracias. Aquí encontramos algo valiosísimo y es que a veces nosotros como seres humanos creemos que en el camino del Señor tenemos muchas cosas para hacer todo el tiempo. Entonces nos acostumbramos a, ¿cómo les explico? Nos acostumbramos a querer avanzar día a día a pasos agigantados, a cada día querer comernos el mundo, a cada día querer dejar más cosas y sumar más cosas. Y ese realmente no es un problema. El problema es que si el principio fundamental no está, que es aprender a caminar con Jesús, normalmente lo que va a suceder es que nosotros a mitad de camino queramos dejar la carrera. El Señor quiere que la forma en la que nuestro carácter se moldea a través de las Sagradas Escrituras, a través de la ley, sea precisamente de manera natural, que sea un proceso, que hoy yo aprenda a gatear y tal vez mañana tenga la valentía para caminar y posiblemente en una semana tenga la valentía de salir corriendo. El Señor quiere que mi proceso con Él sea un proceso natural, que no sea nada forzado, que yo no quiera llegar hoy y hacer todos los cambios en mí, sino que yo cada día me pueda analizar en el espejo de Cristo y así pueda ser transformado de gloria en gloria. El Señor realmente busca que ese sea el caminar que yo quiera recorrer con Él. Desafortunadamente, en la actualidad nosotros vemos cómo hay una segregación muy grande con referencia a el uso y a la permanencia en la palabra del Señor. Pero lo que realmente Dios quiere que nosotros entendamos es que este mineral se forme de manera natural en nosotros. Nosotros lo único que hacemos es entregar nuestra voluntad siempre. Vamos a pasar a nuestro tercer punto. Nos dice que tiene una composición definida. Vamos entonces a ir a nuestro siguiente texto, vamos a ir al Salmo 119, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Quien lo tenga, por favor, abre su micrófono. Del 1 al 3, Sí, dice Salmo 119, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. muchas gracias. Entonces, hay algo dentro de esta composición definida de la palabra de Dios y es que es tan perfecta que nosotros podemos fácilmente entender que una persona que anda completamente en los caminos del Señor nunca, digamos que le da paso a, como nos dice ahí, caer. Nosotros decimos, bueno, pero nosotros a veces caemos, claro, en muchas ocasiones nos separamos de la voluntad del Señor, nos separamos de la palabra del Señor, olvidamos o simplemente nos dejamos tentar. Pero la composición de la palabra del Señor es tan perfecta que en su definición solo existe una palabra y es bien. Todo lo que el Señor ha dejado en su palabra es bueno. Todo lo que el Señor ha dejado apunta hacia un mismo objetivo, que es el paraíso eterno. Por ende, con estas tres características, nosotros podríamos más que afirmar que en realidad la palabra del Señor, los mandamientos, sí son un mineral y que son fundamentales en nuestro alimento espiritual. Pero vamos a mirar una cuarta que va a terminar de convencernos precisamente de este hecho. Nos dice, su estructura es cristalina, es decir, que brilla. Entonces, vamos a ir a Isaías capítulo 60, versículo 1. Nos dice así, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nosotros bien sabemos, a la luz de varios salmos, que la palabra del Señor brilla, que la palabra del Señor tiene esa maravillosa capacidad de mostrarnos el camino. Pero nosotros hemos de entender que una vez nosotros consumimos este mineral, nosotros también conseguimos esa capacidad de brillar.
Entonces, la idea precisamente es que podamos tener estos puntos en cuenta para que podamos hacer un autoanálisis y entender que el Señor realmente tiene una comisión con nosotros y que el Señor tiene un propósito tan grande que en muchas ocasiones muchos diremos no lo podemos entender, pero a la luz de la palabra del Señor tenemos absolutamente todos los indicios para entender realmente cómo podemos ser parte de ese maravilloso remanente. Vamos a ir a analizar nuestro siguiente componente, que es el carbohidrato. Como les mencionaba, el carbohidrato hace parte de guardar la fe de Jesús. Entonces nos vamos a hacer esa misma pregunta. ¿Cómo obtengo este carbohidrato? Pues bien, el carbohidrato lo obtengo al leer Gálatas capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 25 al 27. Quien lo tenga, por favor, lea. Yo lo tengo. Listo. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Perfecto. Entonces, ¿tú qué opinas? De acuerdo a ese texto, ¿cómo hago yo para obtener este carbohidrato? ¿Por la fe? Ok, voy a hacer digamos que voy a añadir algo y es por Cristo. Entonces, el secreto para yo poder obtener este carbohidrato básicamente es Cristo. Cuando yo puedo conocer el testimonio de Cristo, cuando yo comienzo a ver la forma en la que Cristo obraba, cuando yo veo el espejo de Cristo, obtener este carbohidrato se puede hacer un poco más sencillo, porque nosotros sabemos que desarrollar la fe en muchas ocasiones no va a ser igual de fácil, pero realmente el Señor quiere que nosotros podamos tener ese objetivo y es de encontrar ese maravilloso carbohidrato. Entonces, la idea es que podamos ver por qué es un carbohidrato, porque no es solo que nosotros miremos estos textos con el objetivo de entender que la fe de Jesús nos lleva a ser el remanente, sino que podamos entender por qué es un carbohidrato. Entonces vamos a ver algunas características de los carbohidratos. La primera nos dice que es una fuente insuperable de energía. Es decir, lo que más le da al cuerpo físico energía es el carbohidrato. Vamos entonces a mirar si realmente la fe, guardar la fe de Jesús es es esa misma fuente insuperable de energía. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 7 al 10. Nos dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por medio del Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros tenemos una fuente insuperable de poder y en este caso es completamente insuperable y se trata precisamente de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nadie llega a creer que la fe tenga tanto poder, pero si el Señor ha dejado, digamos, para este pueblo remanente, la fe como uno de los principios a través de los cuales el remanente tiene el poder que tiene, es precisamente por eso, porque la fe ha hecho que muchas personas en la historia del mundo hayan perdido sus vidas por mantener la palabra del Señor. La fe ha hecho que muchas personas salgan a expediciones difíciles, a lugares complicados, a sitios en guerra, con el objetivo de llevar un mensaje de amor. La fe ha hecho que este mundo de repente deje de tener el valor que para muchos tiene y nos demos cuenta de que nuestra búsqueda no está para este mundo, sino que nuestra búsqueda está para algo mucho más grande, para algo que nosotros en realidad vamos a encontrar tras la venida de Cristo. Por ende, es esa misma fuente insuperable de poder la que nos mantiene a nosotros vivos cada día. Vamos a mirar nuestra segunda característica. Dice que rehace estructuras más fuertes.
Entonces, cuando normalmente nosotros estamos, digamos, tenemos algún tipo de problema en una articulación o de pronto tenemos algún tejido que está, por decirlo de alguna manera, se está dañando en nuestro cuerpo, el carbohidrato lo que hace es rehacer estructuras más fuertes. Vamos a mirar entonces qué hace la fe de Jesús en nosotros. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 17. Quien lo encuentre, por favor, lo puede leer. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Muchas gracias. Entonces, aquí nos muestra que el Señor rehace completamente nuestra vida. El Señor está allí para hacer estructuras más fuertes, porque no crean que el Señor solo nos va a hacer una nueva criatura, sino que esa nueva criatura va a tener características especiales, va a tener un carácter más fuerte, va a tener de repente habilidades, dones que antes no había entendido que podía desarrollar. Va a tener una actitud más fuerte, pero por sobre todo va a tener un amor más fuerte. El Señor quiere que nosotros hagamos uso de este maravilloso carbohidrato para que nuestras estructuras espirituales se reorganicen, se reajusten y el Señor tenga la maravillosa oportunidad de crear en ustedes y en mí una nueva criatura. Yo pienso que a veces, incluso siendo bautizados, llevando años en este ejercicio de la obra del Señor, no logramos entender muy bien lo que el Señor hace en nuestras vidas. De repente no entendemos muchas veces que realmente el Señor quiere hacer de nosotros nuevas criaturas y nos dedicamos en algunos momentos a remendar errores o a cerrar, digamos, capítulos del pasado, pero en realidad no estamos dispuestos a abandonar la criatura que somos. El Señor es el único que puede hacerlo en nosotros y el Señor busca realmente poder hacer de nosotros nuevas criaturas porque Él sabe que esas estructuras que Él creará serán más fuertes, básicamente porque han sido plenamente hechas por Él, teniendo en cuenta que le hemos entregado nuestra maravillosa voluntad. Vamos a ir a nuestro tercer punto. Entonces los carbohidratos normalmente nos ayudan también a expulsar los desechos. Vamos a mirar qué pasa con la fe de Jesús. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 21. Quien lo tenga, por favor, nos colabora con su lectura. Lo tengo. Listo. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Muchas gracias. Tenemos algo maravilloso que entender y es que la fe de Jesús es un carbohidrato porque expulsa desechos, porque saca de nosotros la inmundicia, porque al mirarnos en el espejo de Cristo, nosotros nos damos cuenta qué es lo que hay que sacar de nuestra vida, qué es lo que debemos eliminar, qué es precisamente lo que ya nos sirve. Y eso solo lo podemos entender en Cristo, porque hay un texto muy valioso, en este momento no lo recuerdo, que dice que si nosotros fuésemos nuestros jueces, nadie sería condenado, porque estamos tan acostumbrados a, digámoslo así, excusarnos, justificarnos, que no condenaríamos a nadie. Pero cuando nosotros nos miramos en Cristo, tenemos la maravillosa oportunidad de ser realmente juzgados con una justicia real, con una justicia que supera cualquier posición, cualquier punto de vista humano. Es por eso que el Señor realmente quiere que nosotros entendamos que solo Él y solo la fe en Él puede expulsar realmente esos desechos, esa inmundicia de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Vamos a ir con nuestro último punto. Nos dice que crea una protección exterior. Entonces, para poder entenderlo, vamos a ir a Efesios capítulo 6 y vamos a leer los versículos 10 y 11.
Efesios 6, 10, 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Muchas gracias. El Señor crea una protección exterior que en este caso es increíble, porque nos dice que nos crea una armadura. Y nos crea esta armadura precisamente para que nosotros podamos estar firmes, porque Él sabe que Satanás va a seguir acechando. Entonces, creer en Jesús no significa que de repente Satanás se va a ir. Creer en Jesús significa que nosotros no lo vamos a dejar entrar en nuestras vidas. Creer en Jesús significa que nosotros tenemos una maravillosa protección exterior que nos va a salvar de lo que Satanás quiere poder hacernos. Que nosotros tenemos una protección exterior que no va a permitir que permeen en nosotros sentimientos malos, ni que se creen desde el interior sentimientos malos. Por eso aquí tenemos básicamente la clave. Sin embargo, en la Biblia tenemos muchos casos de este tipo de insuficiencia de propiedades nutricionales. Ha habido grandes grupos y grandes cantidades de personas que tienen esta insuficiencia. La pregunta es, ¿será que nosotros también la tenemos? Entonces, para poder entender cuál es esta insuficiencia de propiedades nutricionales, vamos a ir al libro de Josué. Josué, capítulo 6, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Sé que esta es una historia que conocemos, estoy completamente seguro que todos la conocemos, y si de pronto no la hemos leído, en algún momento la hemos escuchado o de pequeños alguna vez de pronto cantaron canciones relacionadas a este texto, y tiene que ver precisamente con lo que sucedió en el muro de Jericó. Entonces, por favor, alguien que nos colabore leyendo Josué del 1 al 5. Josué 6 del 1 al 5. Dice, ay, no, qué pena. ¿Alguien iba a leer? No, dale, Laura, dale. Ah, ok, gracias. Ok, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Muchas gracias. Tenemos algo importante en este texto y es que vemos que el Señor les pone una ordenanza y vemos que con esa ordenanza les dice que deben ser pacientes porque este mismo ejercicio se los pide durante 7 días. Entonces, pienso yo en mi mente que lo que más necesitaban estas personas precisamente para poder tener digamos, para poder tener esta paciencia era fe. Ellos sabían que el Señor, así como ya había hecho grandes cosas anteriormente, Él iba a hacer como les estaba prometiendo y que ese muro iba a caer posterior a que ellos cumpliesen con esa ordenanza y a que fuesen pacientes. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Pues para saber qué pasó, vamos a continuar leyendo. Vamos a leer los versículos del 15 al 19. Entonces, ¿quién nos quiere colaborar con su lectura, por favor? Del mismo, o sea, capítulo 6, del 15 al 19. Así es. Ok, al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo en ese día dieron 7 vueltas. Y cuando los sacerdotes dieron la 7ª vuelta, Josué dijo al pueblo, gritad, porque el Eterno os ha entregado la ciudad. Pero la ciudad y todo lo que hay en ella será dedicado al Eterno a completa destrucción. Solo Rahab, la ramera, vivirá,
con todos los que estén en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Guardaos de las cosas condenadas, no toquéis ni toméis cosa alguna de ellas, para no traer vuestra destrucción y turbar el campamento de Israel. ¿Era hasta qué versículo, perdón, hermano? 19. Pero toda la plata, el oro, los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Eterno, ingresarán al tesoro del Señor. Muchísimas gracias. Tenemos aquí algo adicional, y es que el Señor ahora entonces les pone otra ordenanza, y es que les dice que van a gritar y que van a caer los muros, pero les habla de una palabra muy especial y es del anatema. Entonces el Señor menciona la palabra anatema. Bueno, en la versión que estaba leyendo la hermana decía objetos de destrucción. Eso me gustó porque tiene que ver en realidad mucho con lo que vamos a ver. Y es que la palabra anatema viene del hebreo jerem, que tiene dos significados. El primero es un pueblo entregado al mal, que tiene como destino la destrucción, y el segundo es los bienes de ese pueblo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Dios no solo les dice que ya va a entregarles la ciudad, sino que les dice, cuídense del anatema, porque el anatema lo que les va a llevar es precisamente a la destrucción. El anatema han sido todo ese recorrido que ya otros pueblos han hecho y que asimismo tienen idolatría y van con un montón de prácticas que van en contra del Señor y por ende incluso sus objetos, sus artículos están malditos, merecen la misma destrucción. Entonces el Señor les da esta ordenanza precisamente para protegerlos, para que ellos no vayan a incurrir en lo mismo que esos pueblos ya están haciendo. Y se genera un símbolo. Entonces ese símbolo tiene que ver directamente con el amor que el Señor tenía hacia su pueblo, con el objetivo de que no cayeran. Pero entonces vamos a mirar qué pasa, porque yo pienso que es sorprendente lo que termina sucediendo. Vamos entonces a leer los versículos del 20 al 22, por favor. Quien quiera. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido de la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Muchas gracias. Tenemos algo aquí y es que, en efecto, Dios cumple su promesa y Dios lleva a este pueblo a una victoria milagrosa y esa victoria milagrosa se obtiene por obediencia y también por fe, porque ellos siempre creyeron que el Señor lo haría, por eso en ese momento gritaron y porque hasta el momento obedecieron sus mandatos. Todo lo que el Señor les dijo que hicieran, ellos lo hicieron, absolutamente todo. Sin embargo, después de que tienen tremenda victoria, sucede algo y es el primer error que nosotros vamos a encontrar. Entonces, ahí mismo en Josué vamos a leer el versículo 1 del capítulo 7. Voy a leerlo. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, si ustedes se fijan, realmente tan pronto nosotros obtenemos una victoria, lo que sigue es mantenernos, porque si nosotros no nos mantenemos en la palabra del Señor, lo más probable es que vayamos a desobedecer. Muchas veces nosotros no entendemos que el tener la palabra del Señor, el ser obedientes, el tener fe en Cristo, no es una cuestión de momento, sino que tiene que ver con una vida en Cristo. Y eso fue precisamente lo que no le pasó a Acán. Este hombre
pecó porque no entendía el valor de vivir con Cristo, porque en su mente él no hacía parte del remanente, a pesar de que Israel era el remanente mismo. Entonces, vamos a mirar cuál fue el segundo error. Vamos a leer los versículos 2 y 3. ¿Quién me quiere colaborar con esos versículos, por favor? Dos y tres. 2 y Sí, por 3. aquí. Josué 7, 2 y 3 dice, después Josué envió unos hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les dijo, subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Ai. Hasta el 3. Al volver dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo, 2000 o 3000 hombres tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. No sé si se fijan que el segundo error lo comete el mismo Josué, lo comete como el dirigente de ese pueblo, de ese remanente. Y es precisamente que de repente ahora él toma las decisiones. Ya no toma las decisiones Dios, sino ahora las toma Josué. En todo el camino de Jericó, Dios fue quien les dijo qué hacer, qué no hacer. Pero de repente, después de haber ya conquistado Jericó, después de haber tenido tremenda victoria, entonces a Josué se le olvida que en un principio quien está dirigiendo esta misión es Dios. Y entonces decide por sí mismo tomar la decisión de ir y mirar si ahora pueden ir a conquistar ahí. Y los hombres van y entonces se dan cuenta de que pues son pocos y entonces deliberadamente escogen una cantidad de personas y dicen vamos a ir a atacarlos. Entonces vamos a mirar cuál fue el resultado de este ataque. Vamos a leer Josué 7, vamos a leer los versículos 4 y 5, lo voy a leer. Dice, subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Los de Ai les mataron a unos 36 hombres, los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Entonces, si se dan cuenta, el resultado de estos dos errores fue que de repente se desvió la mirada del Señor. Ya no hay obediencia, ya no hay voluntad entregada a Dios, ya no hay dependencia hacia el Señor, y ahora lo que pareciese que hubiese es una suficiencia propia. Ya me di cuenta de que grito y puedo tumbar muros, y entonces ahora vamos y seguimos derrotando a todos los pueblos y hagamos todo como nosotros creamos. Este pueblo pasó de una maravillosa, milagrosa y aplastante victoria a una degradante y humillante derrota. ¿Y saben por qué? Porque en su mente tuvieron una insuficiencia de las propiedades nutricionales. De repente olvidaron lo que debían hacer y cómo debían hacerlo. Olvidaron cuál era el pilar de sus vidas. Olvidaron cuál era ese mineral que los mantiene fuertes, que hace que permanezcan en el Señor, pero también olvidaron ese carbohidrato, esa fuente insuperable de poder, pero que sobre todo nos hace nuevas criaturas en cada momento. Entonces, la pregunta es, bueno, ya vimos un caso de insuficiencia. Ahora, ¿cómo puedo evitar caer por el colador de la gracia? ¿Cómo hago para no caer por ese colador, sino para quedarme como parte de ese remanente? Vamos a ver 3 tips que nos van a ayudar a no caer, que nos van a ayudar a mantenernos allí arriba como ese remanente, como ese grupo seleccionado. Vamos a ir en primer lugar a Filipenses. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 6 y 7. Nos dice así: para nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, el primer paso es la oración. El Señor nos pide que nosotros no nos angustiemos,
que nosotros no permitamos que nuestra mente se vaya de donde debe estar, que nuestros ojos se desvíen de a donde siempre deben mirar, que es al cielo. El Señor quiere que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos se mantengan alineados a los propósitos que tiene el paraíso eterno. Y es por eso que la oración, el ruego y sobre todo el agradecimiento nos mantienen allí junto al Señor. El Señor quiere que nosotros hagamos un verdadero uso de la oración. Siempre he escuchado una frase muy linda que me ha marcado mi vida en general, y es que nadie fue como Cristo, nadie logra ser como Cristo porque nadie ora como oró Cristo. Y si nosotros oráramos más, si nosotros entregáramos más en oración todas esas cargas, todas esas necesidades, todas nuestras peticiones, créanme que cada día nuestro carácter se parecería más al de Cristo, porque nuestra voluntad estaría plenamente entregada a Él. Vamos a mirar nuestro segundo tip. Vamos a encontrarlo en el libro de Juan. Juan, capítulo 5, vamos a leer el versículo 39. Quien lo encuentre, por favor, abre su micrófono y nos colabora con la lectura. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es, muchísimas gracias. Nosotros no podemos pretender estar en un camino en el que queremos seguir a un Señor que no conocemos. No podemos pretender abrir la palabra del Señor y querer encontrar, como dirían muchos, el alimento líquido, la leche materna, porque en muchos casos podremos obtenerla, pero habrán casos en donde simplemente no logramos entender la palabra y decimos por qué. Pero es que el Señor nos está invitando a que nosotros escudriñemos su palabra, a que el estudio que nosotros hacemos de la vida del Señor, a que el estudio que nosotros hacemos del carácter del Señor sea algo que realmente sale de nuestro corazón. Y no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero cada vez que yo hago algo que realmente quiero hacer, la motivación es increíble. Lo hago con un amor que no hago otras cosas y definitivamente encuentro resultados diferentes. El Señor quiere que la búsqueda de Él, de su palabra, de su carácter, de su amor, sea esa misma búsqueda. Que no estemos buscando solo la salvación, sino que estemos realmente buscándolo a Él cada vez que escudriñamos su palabra. Vamos a ir a nuestro tercer texto. Lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 39. Nos dice así: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La tercera es sin lugar a dudas la que encierra las primeras dos. Mis hermanos, nosotros tenemos que salir a proclamar la palabra del Señor. Tenemos que testificar, porque al testificar nosotros estamos permitiendo que otras personas tampoco pasen ese colador de la gracia, que otras personas quieran quedarse allí arriba, que otras personas tengan la maravillosa oportunidad de entender lo que ustedes y yo hemos vivido con Cristo. Porque lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas ha sido algo maravilloso, ha sido algo que no se compara con ningún otro hecho ni ninguna otra persona. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, esa salvación, esas ansias, ese amor de querer que realmente no caigamos, no lo ha hecho absolutamente nadie. El Señor quiere que nosotros salgamos a proclamar su palabra. Él quiere que nuestra oración, que nuestro estudio sea parte del resultado que es testificar. Que nosotros podamos cumplir con esa maravillosa comisión que Cristo nos dejó de ir y proclamar su palabra. Y que nos acordemos que también tenemos una misión fundamental en el tiempo del fin, y es que el tiempo de gracia no se va a cerrar hasta que ustedes y yo salgamos a proclamar su palabra y su palabra sea conocida en todo el mundo. Pero lo más importante lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. ¿Quién lo quiere leer, por favor?
Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta y es, ¿tú qué entiendes en este texto, Jota? Mm, de alguna forma la verdad libera. A veces parece que tuviéramos verdades que son, pues bueno, redundando la palabra, que fueran ciertas, que fueran verdad, pero muchas veces esas verdades no llevan a libertad, sino a esclavitud. Entonces creo que vuelvo y reitero, si es redundante, la verdadera verdad lo que hace es liberar, liberar. Ok, la verdad nos libera. Ese concepto me parece muy importante, pero quiero que escudriñemos un poquitico ese texto porque estoy muy de acuerdo con tu punto, pero siento que aún hay una partecita que nos hace falta poder entender de este texto. Es un texto cortico y por ende decimos, no, pues, ¿qué más podremos sacarle? Pero entonces vamos a analizar dos de las palabras. La primera palabra es conocer. Normalmente nosotros hacemos en nuestra mente una relación a conocer con información. Es decir, relacionamos a conocer la verdad. O sea que a mí me muestran la verdad y yo la conozco y entonces eso me libera. Pero vamos a ir a un texto que nos va a permitir entender si realmente hace referencia a eso. Vamos al Génesis. Génesis capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1. Génesis 4:1. Nos dice así, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Este texto comienza con esa misma palabra, conoció Adán a su mujer Eva. Obviamente aquí nos hace referencia a una relación física. Sin embargo, la palabra conocer en la Biblia tiene algo importante, y es que conocer hace referencia a una experiencia, no solo al saber información. Dios quiere que nosotros tengamos una experiencia con la verdad, y la verdad nos hará libres. Ahora la segunda palabra que quiero que podamos analizar es verdad. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 6. Si alguno lo tiene, por favor, léala. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas gracias. ¿Saben por qué la verdad nos hace libres? Porque tener una experiencia con Cristo hace que Cristo nos libere. Cristo quiere que hoy ustedes y yo tengamos una experiencia personal con Él, que tengamos una experiencia real con Él, que no sea solo algo superficial, que no sea una lectura en la que yo digo, ya sé cómo me salvo, sino que cada vez que yo abra la Biblia encuentre en su palabra más de su carácter, más de su amor, más de lo que realmente Él quiere para mí, pero que la experiencia sea una experiencia real, que yo tenga la oportunidad de vivir al lado de Cristo, porque Cristo es el único que puede liberarme. Y eso es porque Él es la verdad y la verdad que Él trae es absoluta. Es por esa es la razón a través de la cual yo puedo evitar caer por ese valor de la gracia, porque Cristo me va a ayudar a mantenerme arriba, porque vivir una experiencia con Cristo va a hacer que cada día yo quiera hablar más con Él, que cada día yo quiera buscarlo más a través de la oración, que cada día yo quiera conocerlo más a través del estudio y sobre todo que cada día yo quiera salir a testificar más para que otras personas tengan la oportunidad de conocerlo también. Vamos entonces a mirar tres características y usos también del remanente. ¿Para qué se utiliza este componente? ¿Para qué lo utilizamos en la vida diaria? Entonces, vamos a arrancar por la primera, y es que nos dice la Biblia que el remanente tiene un sabor sin igual. Nada sabe más rico que ese remanente. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, vamos a leer el versículo 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Mis hermanos, si nosotros somos
del remanente, quiero decirles que nosotros somos la sal de la tierra y que la sal de la tierra no puede perder su sabor, porque tiene un sabor sin igual, porque sabe a Cristo. Nosotros tenemos que saber a Cristo. Cuando las personas tengan una experiencia con nosotros, no tienen que vernos a nosotros, tienen que ver a Cristo, porque Él nos ha puesto allí precisamente con esa función. La pregunta es, ¿será que en este momento nosotros aún somos insípidos? ¿Será que en este momento ya esa sal, ese sabor no sirve, realmente no da el sabor que es necesario? Vamos a ir con la segunda. Nos dice que brilla en la oscuridad, el remanente brilla en la oscuridad. Vamos a ir ahí mismo en Mateo, vamos a leer los versículos del 14 al 16. Voy a leerlos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros no podemos pretender esconder la luz que tenemos, porque esconder la luz que tenemos sería omisión. Si nosotros tenemos una luz y con esa luz podemos guiar a todos al camino eterno, tenemos que salir y mostrar esa luz. Tenemos que brillar en la oscuridad que este mundo ha puesto sobre cada uno de sus habitantes. Y en tercer lugar, nos dice que ese remanente tiene un sonido sanador. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 10, vamos a leer los versículos del 8 al 10. Dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros no podemos seguir ocultando esta verdad, no podemos seguir callándola, porque no sabemos cuántos corazones podemos sanar al contarles las maravillas que Cristo ha hecho en nuestras vidas y sobre todo que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados y que resucitó como una muestra de lo que hará con nosotros en el maravilloso día de su segunda venida. El Señor quiere que nosotros seamos ese sonido sanador para el mundo, que cuando una persona esté en aflicción, se encuentre sin salida, seamos nosotros ese instrumento a través del cual su palabra pueda llegar hasta los confines de la tierra. Entonces, hay algo, y es que Jesús anhela vernos a ustedes y a mí en el cielo, pero no solo a nosotros, sino también a los nuestros, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a todas aquellas personas que aún se encuentran lejos. Y es por eso que el Señor nos ha dejado una reprensión, pero también nos ha dejado dos motivaciones. Vamos a ver primero cuál es esa reprensión. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 4. Si alguien lo encuentra, por favor, pueden leerlo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué palabras tan fuertes. Muchas gracias. Qué palabras tan difíciles de digerir, ¿saben? Que Cristo venga y nos diga, es que tengo contra ti que perdiste tu primer amor. Que ese amor que sentías por mí ya no lo sientes. Que te has dedicado a ser un cristiano de letras. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que si realmente nosotros vamos en camino al cielo, nosotros recuperemos nuestro primer amor. Nosotros recuperemos esas ansias de querer compartir con Él, pero sobre todo que recuperemos ese amor por ver que el mundo cada día va más en declive, pero que hay una esperanza y esa esperanza no está para esta tierra, sino que esa esperanza está para una tierra venidera. Nosotros tenemos que dar a conocer ese maravilloso primer amor y no podemos pretender salir y decirle a las personas, no, mira, yo te voy a decir la verdad cómo es y hay mandamientos y el pecado y tú estás haciendo todo mal y tienes que arrepentirte. Nosotros tenemos que salir a mostrar a un Dios de amor, tenemos que salir a mostrar a un Dios real, a un Dios que está allí esperando a que nosotros vayamos a Él para transformar nuestras vidas. Eso es lo que realmente el Señor quiere. Pero así como hay una reprensión, el Señor también nos ha dejado
muchas exhortaciones en el Apocalipsis. Vamos a ver las dos que en mi parecer son las más importantes para este tiempo. Ahí en Apocalipsis vamos a leer en el capítulo 3 los versículos 4 y 11. El versículo 4 nos dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mis hermanos, anhelemos ser ese grupo de los que no manchan sus vestiduras. Y si hoy hemos manchado nuestras vestiduras, si hasta el momento tenemos nuestras vestiduras manchadas, busquemos a Cristo, que es el único que puede darnos unos nuevos vestidos. Él es el único que puede hacer que nosotros pasemos en ese grupo de pocas personas, porque sabemos que muchos han rechazado la palabra del Señor, pero es el momento de que nosotros realmente queramos aceptarla y queramos transformarnos conforme a ella. Y el versículo 11 nos dice: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En este momento, ustedes y yo tenemos allá arriba una corona en donde está escrito nuestro nombre. El Señor quiere que nosotros tengamos la oportunidad de retener lo que tenemos en este momento. ¿Y qué tenemos en este momento en nuestras manos? La palabra del Señor. Retengamos esta palabra en nuestra mente, retengámosla en nuestro corazón, retengámosla en nuestras acciones, pero salgamos y permitamos que otros también tengan la oportunidad de retenerla en sus corazones, porque sería terrible que alguien nos la quitara. Eso pensaría yo que sería lo más duro, lo más difícil que podría pasarnos. Y es por eso que quiero hacerles una pregunta personal, y es: ¿ustedes anhelan obtener uno de esos tiquetes al cielo? Yo sí, pienso que ese es el regalo más grande que puedo recibir en toda mi vida, un ticket al cielo. El Señor quiere que nosotros lo obtengamos, pero para eso el Señor también necesita que nosotros nos pongamos en acción. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 5, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Señor ha dejado allí en el cielo nuestros nombres inscritos. Lo que Él necesita es que nosotros continuemos en este mundo, que superemos las tribulaciones con paciencia y que esa paciencia produzca una mayor esperanza en nosotros, porque el amor de Dios ya fue derramado. El amor de Dios ya se encuentra entre nosotros. Ahora tenemos que salir y proclamarlo, permitir que los demás tengan la maravillosa oportunidad. Vamos ahí 5 capítulos adelante, Romanos 10. Vamos a leer los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocaron al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros hemos sido comisionados por parte de Cristo para salir y proclamar las buenas nuevas. Nosotros hemos sido comisionados por Cristo para ser esas personas a través de las cuales llegue la palabra del Señor a aquellos que en este momento no lo conocen. Y tenemos una misión. Este etiquete no es solo para nosotros, este etiquete está allí para todo el mundo. Y pienso yo que lo más doloroso sería que el día en que Cristo venga, nosotros vayamos y muchas de las personas que amamos se queden aquí. El Señor quiere, el Señor anhela que ustedes y yo tengamos la oportunidad de visitar ese paraíso eterno, pero que también lo hagan todos aquellos que están a nuestro alrededor. Que todas esas personas
no nos vean a nosotros, sino que aprendan a ver a Cristo a través de nosotros. Eso es realmente lo más importante. Eso es lo que el Señor quiere poder dejar en esta mañana, ya casi tarde, para que nosotros lo proclamemos, para que nosotros realmente soñemos con un tiquete no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Entonces, voy a dejar en este momento a Catalina para que nos acompañe con un maravilloso especial. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz, la oscuridad. Enciende una luz, la oscuridad. Amén. Amén, Cata, muchas gracias. Muchas gracias por darnos un canto en el que logramos entender que el Señor tiene una maravillosa voluntad para nosotros, y es que seamos luz, que nosotros seamos esa maravillosa sal que tiene un sabor sin igual, para que los demás tengan la oportunidad de conocer a un Dios hermoso, a un Dios maravilloso. Que nosotros seamos luz para que los demás puedan encontrar el camino hacia el paraíso eterno, pero que también seamos sonido, que seamos un sonido que sane corazones, que seamos un sonido a través del cual las personas puedan entender que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios hermoso, que espera y que tiene allí guardada corona para ustedes, para mí, pero también para todos aquellos que quieran entregarle sus vidas. Y para cerrar, quiero leerles un pedazo de una historia que realmente me pareció hermosa y la encontré leyendo este libro. No sé si alguno lo ha podido ver. Se llama Dios revela el futuro, el tomo de Apocalipsis. Voy a leerles la página 141. Nos cuenta la historia de un personaje llamado Kim Bin Lim en el país de Corea. Les voy a contextualizar un poco. Nos dice que
allí había una comunidad cristiana y en esta comunidad cristiana ellos creían por lo que los demás, por lo que iban algunos pastores y algunos predicadores a contarles, pero no tenían acceso a las Biblias. Era una población muy pobre y en realidad no manejaban ni siquiera dinero. Entonces simplemente hubo un día en el que fue allí una persona, digamos que de estas sociedades bíblicas, a llevar Biblias y lo único que ofrecía era que la gente lo intercambiara con sus mismos productos, con frijoles o con animales para poder darles Biblias. Y en el día señalado, la iglesia de la aldea estaba llena de gente. Las gallinas, los frijoles y los cereales competían con la gente para ocupar el poco espacio que había. Afuera, una terrible tormenta azotaba las montañas. Era en invierno, precisamente. Pronto, los cereales y los frijoles, las gallinas y los huevos fueron cambiados por la palabra de Dios, y los felices propietarios comenzaron a leer en voz baja. De repente, la puerta se abrió de par en par. Se oyó un tremendo ruido, al que siguió un afanoso hombrecito de las nieves. Por un momento reinó el silencio, y lo sustituyó una multitud de voces luego. Alguien cerró la puerta, mientras otros sacudían la nieve de la ropa de ese extraño personaje. Debajo de la nieve encontraron a un niño de 12 años. Llevaba al hombro dos voluminosas bolsas de frijoles. Su rostro, aunque frío como el hielo, resplandecía de entusiasmo. El muchachito caminó aterido hacia el frente. El representante de la sociedad bíblica le preguntó cómo se llamaba. Soy Kim Bin Lim, respondió el muchacho. Vivo al otro lado de las montañas, a 18 kilómetros de aquí. Vine a comprar un ejemplar de las escrituras porque oí que ustedes las estaban cambiando por trigo frijoles. ¿Me puede dar una? Llevó un poco de tiempo hasta que su historia pudo penetrar en las conciencias de todos sus oyentes. Una caminata de 18 kilómetros a través de un paso en medio de las montañas, a lo largo de un sendero cubierto de nieve y en medio de una tormenta infernal, y solo tenía 12 años. Bienvenido, replicó el distribuidor, pero ¿por qué no vino tu papá? No pudo dejar la granja. Tiene unos cuantos animales que tiene que cuidar, especialmente con este tiempo, y mi mamá no está bien. Pero ¿cómo encontraste el camino? Me perdí varias veces y casi caigo a un precipicio, porque el sendero es estrecho y estaba muy resbaladizo. Temía llegar tarde, de manera que vine corriendo todo el tiempo. ¿Me puede dar un ejemplar de las escrituras? Por supuesto que sí. Le dieron una y lo retuvieron allí hasta que pasó la tormenta. Recién entonces fue contento a su casa llevándose el libro por cuya adquisición había arriesgado tanto. Creo que Bin Lim anhela que Jesús entrara en su corazón. Yo creo que su puerta ya estaba abierta. Hermanos, espero que las puertas de los corazones de cada uno de nosotros estén abiertas en este momento y que tengamos ese anhelo, así como Kim Bin Lim, de querer tener con nosotros la palabra del Señor, pero sobre todo de querer proclamarla. Los invito en este momento a que inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado y buen Padre, gracias Señor. Gracias porque al leer tu palabra podemos entender que tú has dejado una receta infalible, Señor, que tú has hecho de tu remanente ese componente perfecto, Señor, pero que tenemos que llenarnos de tu palabra y de la fe en ti, Señor. Permite que entendamos que nosotros solos no podemos hacer nada, que la suficiencia propia no nos llevará a ningún lado, Señor, y que querer buscar nuestra salvación solo para nosotros no generará más que omisión en nuestras vidas, Padre. Permite que nosotros queramos ser así como Kim Bin Lin, Señor, que no nos importe tener que caminar 18 kilómetros en la nieve, exponernos a lo que sea necesario, Señor, con el objetivo de que podamos llegar a ti, Padre, con el objetivo de que podamos llevar a más personas a tu reino, Señor, con el objetivo de que cada día podamos ser una sal más rica para este mundo, que podamos ser una luz que brille más para este mundo, Señor, que podamos ser ese sonido que sane. Quiero pedirte, Padre, para que tú nos cubras, no solo a los que estamos aquí reunidos, Señor, sino que tú cubras a todo aquel que abre tu palabra y quiere conocerte, Señor. Y ayúdanos a que cada día nuestro carácter se llene más de tu amor, Padre.
que seamos instrumentos dignos, pero sobre todo, Señor, que nunca se apague en nuestro corazón esa llama de querer compartir tu palabra. Permite que seamos un testimonio bueno, Señor, ejemplar, para que podamos, al llevar la palabra, mostrar también el cambio, la transformación que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Te lo agradezco y te lo pido todo en el sagrado, santo y buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por haberme abierto este espacio y que el Señor les bendiga.